Hola, ¿cómo están? Otra vez por acá hablando acerca de VIH. En el día de hoy vamos a hablar acerca del tratamiento. ¿Y por qué es importante hablar del tratamiento? Porque el VIH no tiene cura, sino que hay que dar medicamentos para que disminuya su multiplicación al punto de lograr la indetectabilidad. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta algo relacionado a los videos que yo estoy realizando. Yo te estoy dando la visión de un médico sexólogo experto en VIH para pacientes y para familiares. Estos videos no están realizados para profesionales del área de la salud, a menos que deseen aprender cómo explicarle a los pacientes y a los familiares cómo es el tratamiento y el manejo del VIH. Entonces, ¿por qué me parece tan importante esto? Porque la muy buena adherencia del paciente a la ingesta de los medicamentos hace que logremos dos objetivos: que los CD4 vayan para arriba y que la carga viral sea indetectable, que es nuestro objetivo. Para esto nosotros tenemos herramientas farmacológicas para controlar el virus y son más o menos unas 5 familias de medicamentos que podrían llegar a subdividirse más, pero estos medicamentos generalmente son los inhibidores de la transcriptasa, nucleócidos, los no nucleócidos, también inhibidores de la transcriptasa, los inhibidores de la proteasa y los inhibidores de la integrasa, los inhibidores de la fusión y los inhibidores de los correceptores. Entonces son grupos de medicamentos antirretrovirales que van a actuar en algún momento para disminuir la multiplicación del virus y evitar con esto un deterioro del sistema inmune. Ya hemos hablado en los anteriores videos que cuando ingresa el virus altera las capacidades del sistema inmune al punto de abrir la ventana de oportunidad para que ingresen virus, bacterias, parásitos y hongos y van a facilitar también la producción de la aparición del cáncer. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, ¿por qué es tan importante que sepamos esto? Porque el tratamiento antirretroviral no es un solo medicamento, son múltiples medicamentos que pueden estar distribuidos en diferentes tabletas. Entonces, ay doctor, pero es que yo me tomo una sola pepa, entonces solo me estoy tomando un medicamento. No. Puede que estés tomando de 2 a 3 medicamentos en una sola tableta. O más adelante también está proyectado que lleguen medicamentos a través de inyecciones. Pero por ahora aquí en Colombia, que es donde yo realizo los videos y donde atiendo a mis pacientes, por ahora no está autorizado. Entonces tenemos que tener en cuenta que cuando utilizamos más de un medicamento, hacemos referencia a un esquema de tratamiento. ¿Qué es el esquema de tratamiento? Es el conjunto de 1, 2, 3, 4, 5 medicamentos antirretrovirales que todos en conjunto son un esquema antirretroviral. Doctor, ¿cuál es mi esquema? Pues tienes que reconocer cuáles son los nombres de los medicamentos que consumes para saber entonces cuáles son los que ya has utilizado y cuáles son las posibilidades que aún te quedan. Es muy importante que tengas claro entonces cuáles son los esquemas que has tomado. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que ya hemos expuesto al virus a diferentes medicamentos antirretrovirales y esto hace que el virus en algún momento pueda llegar a desarrollar mutaciones que le brinden la capacidad de defenderse contra el medicamento antirretroviral. Y eso nosotros no lo queremos. Por eso es muy importante que tú tengas claro cuáles son los esquemas que has utilizado. Doctor, ¿qué es un esquema? Es el conjunto de múltiples medicamentos antirretrovirales que pueden pertenecer a diferentes familias. Entonces, cuando a ti se te cambia un solo medicamento de tu esquema antirretroviral, ya es un nuevo esquema antirretroviral. Ay, pero ya estoy repitiendo medicamentos. Sí, pero con que haya cambiado uno, ya has cambiado todo el esquema antirretroviral. Y esto es muy importante que lo tengas en cuenta porque cuando nosotros como médicos profesionales, expertos en VIH, estamos indagando acerca de los medicamentos que tú has consumido, es para poder reconocer el virus a que se ha expuesto, para poder definir el tratamiento más adecuado. Ahora, pero bueno, doctor, entonces yo quiero que sea solamente una tableta y digamos que eso va a variar. ¿De qué va a variar? Pues depende de cuáles son las características de tu cuerpo, cuáles son los antecedentes de enfermedades que tienes, cómo salieron tus exámenes de ingreso, cuáles han sido las infecciones oportunistas que has tenido, cuáles son los otros medicamentos que consumes, cuáles son tus hábitos de estilo de vida, porque generalmente
Todo esto son variables que pueden influenciar el esquema con el cual se te puede llegar a iniciar el medicamento antirretroviral. Y lo ideal es seleccionar un esquema que no vaya a generar tantas consecuencias en tu salud para con esto tener una mejor adherencia. Pero tenemos que tener claro algo fundamental, y es que todos los medicamentos tienen consecuencias agradables y tienen consecuencias desagradables. Todos. Y cuando decimos todos, es porque hay algunos medicamentos con los cuales podemos evidenciar más fácilmente las consecuencias no agradables, pero hay otros con los cuales no la evidenciamos tan fácilmente, pero que también existen. Y cuando yo estoy hablando con mis pacientes, generalmente les digo, todo en la vida tiene consecuencias agradables y desagradables. Agradables, aquí yo te voy a formular el medicamento antirretroviral para que controles tu virus. Desagradables, tener que aguantar a mí esta cantaleta, o tener que madrugar, tener que hacer filas, eso hace parte de las consecuencias desagradables. Todos los medicamentos tienen consecuencias agradables y consecuencias no tan agradables. Eso hace parte de lo esperado. Y entre más medicamentos consumas, más posibilidades de que aparezcan situaciones desagradables o peleas entre los medicamentos que en algún momento pueden dificultar tu tratamiento para otras enfermedades que no sean VIH, así como el tratamiento para el VIH. Y es algo que tenemos que tener en cuenta cuando formulamos un medicamento. Y también tenemos que tener en cuenta que sea un medicamento bueno, bonito y fácil de conseguir. O sea, mira, pero doctor, ¿por qué es eso tan importante? Porque en muchas ocasiones tenemos pacientes que no tienen la capacidad adquisitiva para mantenerse afiliado a las diferentes oportunidades que tienen para recibir el medicamento. Y esto hace que ante esas dificultades administrativas para estar afiliado a la EPS, puede que haya irregularidad en la dispensación del medicamento, por lo cual en ocasiones puede que sea necesario que el paciente asista a una fundación o una organización no gubernamental o algún tipo de liga para allá pedir la colaboración con la que le suministren el medicamento, en ocasiones teniendo que aportar algún tipo de colaboración económica a la fundación o a la organización para, para poder sostenerse y seguirle colaborando a otros pacientes. Y puede que en algún momento, si nosotros nos ponemos muy sofisticados a indicar medicamentos que no son fáciles de conseguir, hay mayor probabilidad de que el paciente no pueda mantener una muy buena adherencia, que es uno de nuestros objetivos. Entonces, cuando nosotros formulamos un medicamento, necesitamos formular medicamentos que sean buenos, bonitos, fáciles de conseguir y que estén adaptados a las antecedentes, a las enfermedades, a los medicamentos que toma el paciente, a las enfermedades que ha tenido, a cómo salieron los exámenes de laboratorio que se le hicieron de ingreso. Por eso esta decisión es bastante importante. Ahora, como médicos, sabemos que existen unas guías que en algún momento nos dan un camino o una ruta a seguir, pero todos los tratamientos son individualizados. Ah, no, que es que a él le formularon esto, a mí también me tienen que formular lo mismo. No necesariamente, porque estamos verificando también todos tus antecedentes. En algún momento lo que nosotros buscamos como médicos expertos en VIH cuando iniciamos un tratamiento antirretroviral es en lo posible evitar cambiarlo. Pero también que sea bueno, bonito, fácil de conseguir, que el paciente logre tener buena adherencia, que no tenga interacción con todo lo que tiene que ver su vida. Y formulamos un medicamento que puede estar dividido en 1, 2, 3 tabletas o 4 tabletas. ¿Existen medicamentos de una sola tableta? Claro que sí, existen medicamentos de una sola tableta. ¿Y son para todos los pacientes? No necesariamente son para todos los pacientes. Porque, por ejemplo, si tú tienes una infección por hepatitis B que requiere un medicamento para controlarla, puede que el medicamento, el VIH, pueda apoyar ese control de la hepatitis B, pero el medicamento de una sola tableta no es la mejor opción para lograr ese objetivo. Además, que también tenemos que considerar que sea bueno, bonito y fácil de conseguir. Entonces, tenemos que verificar muchas variables. Regresando nuevamente a lo que tiene que ver con las familias de medicamentos que tenemos a disposición en algún momento para dar tratamiento antirretroviral, recordemos que tenemos los inhibidores de la transcriptasa, que pueden ser nucleósidos o no nucleósidos, inhibidores de la proteasa
inhibidores de la integrasa, inhibidores de la fusión y inhibidores de los correceptores. Cada uno con sus consecuencias agradables y desagradables. Todos. Ahora, es cierto que los esquemas que iniciamos aquí en Colombia puede que no sean los mismos que se inician en otros países. ¿Por qué? Porque hay otros países en los cuales la multiplicación de los virus está relacionado con virus que ya tienen capacidades para defenderse contra los medicamentos antirretrovirales. Eso quiere decir que estos virus en algún momento puede que no sean tan fácilmente, no son fácilmente controlables, no se controlan con facilidad. ¿Por qué? Porque ya desarrollaron capacidades para defenderse contra los medicamentos. Entonces, cuando yo hablo con los pacientes les explico que los esquemas de tratamiento antirretroviral, los esquemas que son el conjunto de múltiples medicamentos antirretrovirales, los esquemas de tratamiento antirretroviral son como las vidas en un videojuego. ¿Y qué quiere decir esto? Que uno quiere tener muchas guardadas, como cuando uno juega Mario Bros, muchas guardadas, y la que está utilizando en lo posible jamás perderla, asumiendo que va a tener consecuencias agradables y otras no tan agradables. Pero es muy importante que el paciente sepa que en lo posible tenemos que cuidar muy bien esa opción, ese esquema de tratamiento. ¿Y cómo lo hacemos? Haciendo las 3 tareas fundamentales: preservativo, puntualidad y programa. ¿Listo? Cuando el paciente es juicioso con esas 3 tareas fundamentales, es muy poco probable que en el medicamento se vaya a dañar. Y así no vamos a consumir las oportunidades que en algún momento podemos llegar a tener. Ay, doctor, pero es que yo quiero el último medicamento que se produjo. Bueno, digamos que eso lo podemos considerar como una vida que tenemos más adelante en tal caso de que ésta se llegue a dañar. Ay, doctor, pero es que yo quiero que me cambien el medicamento. Hay que tener nuevamente en cuenta una gran cantidad de variables, porque la idea no es cambiar el medicamento a diestra y siniestra, porque cambiar un medicamento es cuestión de 30 o 40 segundos de un médico con experiencia para hacer un cambio del medicamento antirretroviral. Eso es la parte fácil, pero lo que no es tan fácil es de diferenciar las justificaciones y poder caracterizar muy bien las justificaciones para poder hacer ese cambio. ¿Por qué? Porque entre más antirretrovirales se utilicen, el virus lo estamos exponiendo a más tratamientos, lo que puede hacer que el medicamento pierda capacidades y el virus desarrolle capacidades adicionales para poder defenderse contra los diferentes medicamentos antirretrovirales. Entonces, generalmente nosotros buscamos que el paciente se quede con ese primer medicamento y lo tolere, aprenda a convivir con el medicamento para evitar consumir sus otras oportunidades de tratamiento. Además, también deseamos que el paciente desarrolle habilidades y hábitos saludables con la finalidad de cuidar muy bien este esquema. Que si se daña, ya sabe hacer las cosas bien, por lo cual tomamos una opción de las que tenemos guardadas y sabemos que lo más probable es que el paciente, si ya sabe hacer las 3 tareas fundamentales, no se vaya a dañar otro esquema. Porque la idea no es estar cambiando esquemas que tenemos en nuestra reserva, sino realmente utilizar ese hasta que encontremos las justificaciones para cambiarlo. No, que las justificaciones son mutaciones. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Nos damos cuenta cuando el virus aprendió a defenderse contra el medicamento antirretroviral, porque con exámenes nos damos cuenta que la carga viral se sube y cuando logra unos límites, nosotros comenzamos a hacer estudios. ¿Para qué? Para poder reconocer en el genotipo del virus esas mutaciones que ya haya desarrollado contra los diferentes medicamentos que tú ya has utilizado y así poder atacarlo con francotirador. De tal manera que vamos directo a afectar al virus a pesar de las capacidades que ya tiene el virus para defenderse. Entonces, si tú en algún momento no cuidas muy bien tu esquema actual y lo dañas porque no eres puntual con el medicamento, no utilizas preservativo y no asistes al programa, eso hace que en algún momento se pueda llegar a dañar incluso toda la familia. Entonces, puedes llegar a dañar a los inhibidores de la transcriptasa, a un medicamento inhibidor de la proteasa, un inhibidor de la integrasa, a un inhibidor de los correceptores, y eso puede llegar a generar que pierdas muchas oportunidades que tú tenías guardadas. Entonces, no es que yo quiero el mejor medicamento para tomármelo como a mí se me venga en gusto y
A mí qué me importa, yo no utilizo preservativo, no voy al programa, simplemente me el medicamento y ya. De poder, se puede. Pero generalmente esto va a traer consecuencias. ¿Por qué? Porque no vas a desarrollar habilidades, no vas a desarrollar hábitos y lo más probable es que termines complicándote y dañando una gran cantidad de esquemas. Y si tú tienes un virus que se está multiplicando con tantas mutaciones, lo más probable es que te vuelvas un problema de salud pública porque eres el productor de un virus mutante que tras del hecho no se toma el medicamento y lo estás dispersando por ahí con las personas con las cuales tienes relaciones sexuales sin protección porque no utilizas preservativo. Entonces nosotros no queremos que eso ocurra, nosotros te vamos a acompañar en el proceso para que puedas llegar a ser adherente a tu medicamento antirretroviral, al uso de preservativos, al programa, de tal manera que completes las 3 tareas fundamentales, las tomes como hábito para no dañar los esquemas antirretrovirales. Y en lo posible que aprendas a cuidar tus esquemas para no tener que cambiarlos. Con el tratamiento y con los esquemas antirretrovirales, se comienza a vivir una relación en la cual yo aprendo a qué horas me puedo tomar el medicamento y me cae mejor o me cae no tan chévere, con qué alimento lo puedo llegar a consumir o no lo puedo llegar a consumir, si puedo tomar alcohol o no puedo tomar alcohol, si puedo consumir drogas o no, o es recomendable no consumir drogas. En definitiva, tú vas creando una interacción con el medicamento al punto de llegar al momento en el cual sabes cómo manejar tu medicamento antirretroviral para lograr las metas, que los CD4 vayan para arriba y que la carga viral esté indetectable. Eso es un proceso, pero este proceso es muy importante que tú lo asumas y lo adoptes. Si tú no asumes ni adoptas la enfermedad y no asumes y adoptas hábitos que te van a ser saludables, vas a entrar en diferentes problemas. Ay, doctor, yo todavía no asumo mi enfermedad. Ok, hay que acompañarte con todo el equipo interdisciplinario para que logres entonces tener una mejor adherencia y puedas llegar a aceptar tu enfermedad. No siendo más que esto, porque me alargué un poco, les deseo un muy feliz día. Si consideras que este contenido puede ser útil para alguien más, por favor compártelo de manera masiva. Y si en algún momento te gustó, colócale un like y escribe las preguntas si consideras que es pertinente y yo con mucho gusto las iré respondiendo. Hasta luego.